por delante, para no hablar de kilómetros, porque hablamos de mar. Seguimos un poco en la nebulosa, la denuncia penal está presentada, si, por lo tanto todavía no hay confirmación de que se trate efectivamente de un fraude, tampoco de si hay una garantía capaz de sustituir la actual que está en cuestión. No queda muy claro si el contrato, por un lado, no está rescindido. Nadie despidió en el astillero a nadie, o sea que el trabajo se sigue haciendo, pero a su vez anunció la rescisión del contrato el propio presidente de la República. Salió el expresidente, duro, porque entienden desde la oposición hoy que toda esta movida en torno a Cardama es una, le llaman operación política, así, operación política que se suma a la marcha atrás a Neptuno, y como si hubiese una intencionalidad concreta de tirar por tierra todo lo que pudo haber hecho el gobierno anterior. Eso lo siente así la oposición. ¿Cómo reacciona el gobierno ante esta sensibilidad de la oposición? ¿Qué dice el presidente Yamandu Orsi? Mira. Suelo no ser comentarista de comentarios, pero me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal. Me hubiese gustado que salieran más en la defensa del Estado y no tanto en la defensa de la empresa, pero bueno, por algo son las cosas, creo que ahí hubo una confusión, pero bueno, el expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Presidente, ayer... También puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron. Yo creo que fueron traicionados o que fueron engañados de manera, yo creo que evidente. Entonces yo cuando salgo con la conferencia de prensa sentí que estaba defendiendo incluso lo que habían hecho los anteriores jerarcas de gobierno. Me sorprendió que ya de inmediato como que en realidad estaban parándose del lado de la empresa, cosa que me llama la atención, pero bueno, se aclarará en algún momento. Pero esto no es patria o muerte, esto no es blanco o negro, y tengo la sensación de que estamos en una situación como cuando uno tenía una amiga, un amigo, y tú sabías que los habían engañado, vas y le decís, y se te enojan contigo. Es raro. Entonces digo, bajemos un poco, tengamos paciencia y veamos cómo podemos salir de esto de la mejor manera. Bueno, ya estábamos analizando el tono y el contenido de la respuesta del presidente. Vamos a hacerlo como que responde al aire. Sole. No, a mí me parece que estuvo muy bien, la verdad, sinceramente. Porque además comparto lo que él plantea. Y es... ¿Qué parte, viste? Porque tiene como distintos capítulos la respuesta. Acá hay... Está el tema telenovelesco, bueno, que hay una... de amor correspondido o no correspondido, no, es una eso cosa. No. Hablo de los hechos concretos. A ver. Hay una garantía que ya se ha demostrado que es falsa, o sea, no existe tal. Eso, más allá de las consecuencias penales o que derivarán de la justicia. ¿Puedes decir que la oposición salió a defender a la empresa? No, no es un hecho, no está demostrado que es falsa la garantía. ¿Es un hecho? ¿Que la empresa es falsa? Sí. No, no es un hecho. Es inexistente. ¿Cómo no? No, no está demostrado eso. ¿Cómo no? No, Sole, no está demostrado. ¿Cómo no está demostrado? Sí. Hay una denuncia Hay y se una está denuncia. Y hay una empresa que es fantasma. Hay que grandes indicios. No está demostrado, para eso es la denuncia. No, para ver por qué es No, así. para ver si hubo fraude y por lo tanto es falsa. No, si hubo un fraude. No está confirmado que la empresa... Que la empresa no está en la dirección física que dijo que estaba, no está. Eso no quiere decir que sea que no falsa. tenga... ¿Y qué quiere decir? Que se puede haber mudado. Que tiene todo el parecido, pero en realidad... Casi seguro, pero todavía no se puede decir, la verdad. Yo no estoy defendiendo a la empresa. Lo que digo es, digamos las cosas como son. Y yo estoy diciendo las cosas como son. La empresa no estaba, ni es, ni lo que dijo ser. Todo eso es así. Por eso está la denuncia puesta en Fiscalía. Todavía Fiscalía no sentenció. Por eso. No estoy inventando nada. Sentencia. Bueno, se entiende lo que quiso decir. Vamos a explicar las cosas como son. Entonces, Fiscalía investiga. Entonces, si hay una empresa que el Estado uruguayo contrata para elaborar 2 barcazas y que presenta una garantía que era condición para recibir ese contrato del Estado uruguayo y esa garantía no es tal, entonces sí, creo que el problema es con el Estado uruguayo. No entiendo por qué el gobierno anterior se ofende y hace un ataque como personal cuando en realidad lo que estás acusando es que hay una empresa haciendo cosas
que no se condicen con lo que tendría que haber dicho. Sí, por bueno, favor. esos son los No, hechos. pero hay... Parece que nadie vio la conferencia de prensa de la semana pasada. A ver, ¿por qué decís que no fue Nadie vio la así? conferencia ¿Por qué de decís que prensa. no fue así? Pero, a ver, cuando la oposición saltó, mala, lógicamente, porque la conferencia de prensa que se hizo, que ahora sí, como fue una bomba de humo enorme, aquello que sigue saliendo humo por la torre ejecutiva todavía, ¿no? Una cosa de loco. Se habló con caras muy serias, ¿no? Muy, vamos a rescindir el muy serias, contrato. que está muy bien, caras muy serias, que habían descubierto un fraude, una estafa o indicios, enormes indicios de que lo había sucedido, que lo fue. Porque la garantía no es trucha, recontra trucha. Entonces no es humo lo que hicieron. No, eso es una... No, para ordenar lo que es humo de lo que no es humo. Yo te voy a decir lo que es humo. Yo te voy a decir lo que es humo. Yo te voy a decir lo que es humo. La garantía es trucha, bien. Sí, yo te voy a decir lo que es humo. Bien. Nuevo, acá, que te estás contradiciendo. No, Hace un rato dijiste que... Si no me dejas terminar, ¿puedo terminar la idea? Es trucha. Y no puedo terminar. Bien, está tan convencido de la garantía es trucha. ¿Por qué esta ministra de Defensa le pagó a la empresa? Porque es automático el pago. Lo arreglaron. Sí, es automático. Señores, momento. Permítanme ordenar. ¿Me permiten ordenar el debate? Que es mi trabajo. Es más, para... ni siquiera se enteró de Soledad, prensa por favor, déjenme ordenar el debate. Hay dos aspectos diferentes. Uno, después vamos a si es automático que decía el COSBA. Antes, ¿qué es lo que detonó la pica entre vos y Pablo? Vos decís... Yo no tengo ninguna pica. Es trucha la garantía. Estoy diciendo como bárbaro. Pero no me dejaron quiero terminar esto, volver al eje de la polémica inicial. ¿Cuál era? Soledad, que dice que en realidad, ¿por qué se ofende? ¿Está bien el presidente? Sí. ¿Por qué se ofende la oposición? Si en realidad esto es una estafa que hizo una empresa, deberían estar del lado del Estado y no de la empresa. En la conferencia de prensa se hizo ilusión, se evocó, insinuó responsabilidad del entonces gobierno actual oposición. ¿O no? Por supuesto. Cuando se hizo la conferencia de prensa, se habló de que iban a rescindir el contrato porque habían descubierto que la garantía tenía 1.200 problemas y que iban a hacer una denuncia penal para investigar las irregularidades que sucedieron en la administración anterior. Y si había complicidad. Y si había complicidad. 2 más 2 son 4. En mi barrio se dice, algún funcionario de la administración anterior recibió una coima, una cometa, para aceptar esta garantía sabiendo que es trucha para perjudicar al Eso Estado. no es el peor escenario, puede haber otro escenario no tan malo, está bien. donde haya habido negligencia. Yo soy tonto e iluso. Y después, el secretario de Presidencia salió en la esquina de este canal, que yo lo vi, a decir exactamente lo mismo. Vamos a radicar una denuncia penal para averiguar si hay algún integrante de la administración anterior, algún funcionario público que tuvo algo que ver con este fraude. O sea... ¿Qué hubiera pasado si en esos términos la oposición salía a decir, es verdad, hay que buscar al... A ver... Era raro, ¿no? A ver, y termina, a ver... La garantía es algo, pero cuando dicen no fue, como dice el presidente, parece que se ofende, porque si yo le digo a un amigo que lo engañaron, en la conferencia de prensa se dijo clarito y se dio a entender, acá hubo una joda del gobierno anterior. Y por eso vamos a hacer una denuncia, porque algo raro hay. ¿Seguís pensando lo mismo? Clarito. La garantía es otra historia. No es otra historia, es la punta de este iceberg. Es la punta de este iceberg. La garantía trucha. Sí, claro, porque que además fue denunciado, quiero decir una cosa. De este lado, Daniel, que no... Todo esto fue denunciado por la prensa. De este lado, Daniel, ¿para vos tiene razón la oposición en haberse sentido aludida y herida y vulnerada? Bueno, vulnerada no creo que haya sentido. Yo creo que está bien que reaccione, pero yo creo que hay que centrar los hechos. Primero que hay cosas que son como raras, ¿no? Porque se hace esta conferencia de prensa diciendo que la garantía estaba por vencer o había vencido, y es muy raro que no se intima a la empresa primero el cumplimiento, porque eso es lo que hace cualquiera. Si tú estás en tu casa y contratás a un constructor que haga tal cosa y tal cosa, ¿qué haces? ¿Le iniciás un juicio primero o tratás de intimarlo para que termine la construcción? El juicio es el último paso al que se da. Y de hecho, decían que la garantía llegó justo cuando se iba a vencer ahí, y ellos ya tenían el escrito presentado, o sea, escrito ya lo tenían hecho, porque presentaron el otro día. No van a decir, pero todavía no había vencido, vencía ese día, lo dijo el secretario de Presidencia. Había vencido y la piden activar.
Y ya tenía el escrito, y cuando hace la conferencia de prensa ya tenía el escrito presentado. Y ahora dice además que bueno, que hay mecanismos de mediación, que sí que lo prevé. Y no se acordaron antes que había mecanismos de mediación. No, y además, de hecho, sobre la garantía, el ministro de Economía y Finanzas dice, bueno, si el problema es con la garantía, hay que conseguir otra garantía y se puede seguir trabajando. Eso es lo que dice el problema. Y después el presidente dice ahora, bueno, se tendría que sentir engañado. En realidad, en todo caso, él también se tendría que sentir engañado, porque hizo 2 pagos en lo que va. Hizo 2 pagos, y el pago es por cumplimiento de hitos. Y tenía personas controlando ahí. Entonces, o las personas que estaban controlando ahí no estaban controlando nada, o las personas que estaban controlando ahí fueron engañadas. O sea que si fueron engañadas, él también fue engañado. En todo caso, no es solo el presidente anterior que supuestamente fue engañado. Su gobierno también fue engañado. Hizo 2 pagos. De hecho, pagaron más dinero en este gobierno que en el gobierno pasado. Esa es la situación real. Y yo con esto no defiendo a la empresa y digo, nada, en realidad hay que buscar cuáles son los mecanismos para que se cumpla el contrato. Y en caso que no se cumpla el contrato, lo más curioso es que, por un lado, se anunció en esa conferencia de prensa que se iba a rescindir el contrato. Ahora el prosecretario habla de rescindir el contrato, pero a la vez habla de mediación posible. Porque hay 2 formas de rescindirlo. Y en el medio, una denuncia penal. Que ya no tendrían tanta participación. Por lo tanto, de la administración ¿qué es lo que anterior? se quiere en realidad? Ver, ¿Qué creen que se quiere en realidad? Lo que quieren es lo que siempre quisieron, rescindir el contrato. Ellos nunca quisieron que fuera con Cardama. Evidentemente ellos se ve que querían que fuera con los chinos. Entonces, ¿por qué no se sacan la careta? Pero a ver, acá hay un tema de que parecería que la gente no lee o no se informa o no se asesora. Es como explicaba Daniel, si yo tengo... ¿Y no fue un capricho que fuera Cardama? También pregunto en su momento. Bueno, eso se analizará, pero lo cierto es que la relación se hizo con Cardama, es un hecho, ya está. Entonces, que podría haber sido con los chinos y que qué traidores porque seguir la presión de Estados Unidos no siguieron con los chinos, es otra historia. ¿De China? Está. No importa, lo corremos. Vamos a lo concreto. ¿Por qué antes de hablar la gente no se asesora? Yo tengo un contrato con A. Yo antes de ejecutar una garantía, si A me incumple, intimo a A que cumpla. Se llama buena fe. Se llama procedimiento legal correcto. No, pero además no voy el a concepto ejecutar de la buena fe forma parte de la naturaleza del derecho. Primero intimo a que cumpla. Lo constituís en mora. Lo constituyo en mora y después sigo. ¿No lo sabe eso un Jorge Díaz? La explicación que lo da es otra. Lo tiene clarísimo. Lo que pasa es que lo que no quieren es el contrato con Cardama y punto. ¿Por qué? Porque ellos querían el contrato o con los chinos o con Mongo Aurelio. Bueno, no lo sé. Además, salió en la prensa que a nadie le preocupa la falsedad de los documentos que presentaron, que hasta dice un escribano que falsificaron su firma. A nadie le preocupa la falsedad. Que te estafan entero. Digo, no sé, me pregunto. La ley es una sola. No importa. No, la ley, hay muchas leyes. No hay una sola ley, hay muchas leyes. La ley es una sola y el procedimiento legal es uno solo. ¿Y a vos que sos abogada no te llama la atención que haya un delito? ¿Sabés lo que me llama la atención? Eso que pongan me a un impresiona, me impresiona. A decir, hay que rescindir el contrato. Que te estén estafando por millones de dólares y no te parezca raro. Me llama más la atención que pongan a un presidente a decir hay que rescindir un contrato y exponer al país a un juicio, a que nos hagan un agujero así que no tenemos con qué pagarlo. Sí, está raro, porque los que están en deuda no es el Estado uruguayo. El que está en deuda es la empresa poniendo garantías que no cumplieron con lo que debían cumplir. Marta, no le explique porque no entiende. No quiere entender, no quiere entender. ¿Puedo decir algo? Me gustaría, Pepe, bueno, sí. me encantaría tener un pizarrón para poder dividir la hoja de un lado y del otro, que no se enojen mis compañeros, pero todos tienen un punto de razón y todos se están equivocando en lo que están diciendo también. No lo digo desde la altura de nada, sino desde analizar la información objetivamente, que es lo que tenemos que hacer los periodistas. Y a veces nos pegan por eso. ¿Y saben qué? Tienen razón en pegarnos, pero vean que es muy difícil porque no nos ponemos de acuerdo. Claramente no encontramos ni siquiera un punto. Marta dice, porque los chinos, pero del otro lado dicen, no, al revés, fue Estados Unidos el que presionó. Entonces no nos ponemos de acuerdo nunca. Hay 2 tipos de garantías, la de fiel cumplimiento y otra garantía más. Pero además está la garantía postventa, digamos, y hay un contrato que Cardama estuvo durante 11 meses, 11, cuando tenía 45 días para poner una garantía. Ya eso debería prestarse para la sospecha, ya solamente eso. Y después podemos hablar de todo lo político por encima de lo jurídico y de todo lo jurídico por encima de lo político. Y podemos seguir hablando y analizar el contrato y nos vamos a encontrar con un montón de cosas, como por ejemplo que esta empresa que dijo tener 500 trabajadores resulta que tiene, según los medios de Galicia, 85. Entonces, hay toda una cuestión acá en el medio que está muy complicada y cuando la cuestión viene muy complicada no hay razón ni de un lado ni del otro. Hagan el bien, por favor, de analizar objetivamente las cosas. Listo, termina el programa. Nos vamos porque ya está. No discutamos más, pero total, tiene razón.
Pero lo que, Tienes lo que- razón. Pero casi todo lo que se denuncia de Cardama lo No, hicieron la pero- prensa. sí, pero casi a lo- todos a son lo que denuncias yo- salidas a en ver. prensa. Ah. Sobre el manejo, la irregularidad. Sí, todo estamos- eso, la sí. prensa. Miren, ¿saben La qué? calificadora. Hasta acá, El observador. de Cardama. Ahora, ¿Tá? Vamos a hacer una ¿qué más pausa. atrás, no? Alguien me está llamando a esta hora, qué cosa más rara. Hace 18 años que estamos al aire en este horario y alguien me está llamando. ¿Será Mario? Hola, ¿Mario? No, no es Mario. Tampoco...